Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre su último libro, fresquecito, recién salido de la imprenta, Maíz Transgénico y Transnacionales, estamos hoy con Silvia Ribeiro. Silvia es investigadora del grupo ETC, el Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración. Se ha especializado en el mundo de los transgénicos, es también periodista del diario La Jornada, uruguaya, aunque asentada en México, aunque según entiendo estás ahora en Uruguay. No, estoy en México. Estás en México. Estamos aquí para platicar sobre decía Arturo Barman, un producto bastardo, ¿no? El maíz, ¿no? Era un hijo bastardo, ¿no? Haciendo la imagen de que pues no había desarrolladose como cereal de manera natural, sino como resultado de la acción humana. Ajá. Silvia, ¿por qué escribir un libro sobre el maíz? Bueno, en realidad no es, digamos, como escribir un libro, sino que esto es una compilación que en realidad son 15 años, toma un periodo de 15 años, donde toma toda lo que ha sido, sobre todo la resistencia, o sea, la resistencia contra el maíz transgénico en México, que es el centro de origen del maíz. Entonces ya uno cuando vive en México, a lo mejor hay, no sé, innumerables, miles de razones por las cuales hablar del maíz, ¿no? Cuando empiezo, digamos así, a tratar de describir un poco la complejidad del tema, me doy cuenta que el maíz es uno de los tres principales cultivos bases de la alimentación de la humanidad. Eso ya lo sabía, digamos, antes de venir a México. Pero en México, que es el centro de origen, o sea, es donde en realidad de un pasto, digamos así, se pasa a esto que hoy es una mazorca enorme con más de 60 variedades y decenas de miles, más de 60 razas y decenas de miles de variedades. Bueno, eso sucede como foco central en Mesoamérica, ¿no? Entonces, el maíz se desarrolla junto con la gente. Siempre ha sido así, siempre ha estado unido, pero además lo que yo veo y lo que aprendo en México es que el maíz está entretejido con toda la vida comunitaria. O sea, el maíz es parte de los pueblos del maíz. En realidad no hay maíz sin sus pueblos, digamos, ¿no? Y además está en todo el mundo y además lo comen todos los que viven en México, sean o no de una comunidad, y es una parte fundamental de la alimentación, de la cultura. O sea, el maíz en México tiene tantos nombres, incluso para los que hablamos castellano, pero también, por ejemplo, qué decir, para los huicholes, para los birráricas, tienen más de 100 nombres, según los estadios, los lugares, los colores. Entonces, esto quiere decir que estamos hablando de un cultivo de una diversidad enorme, pero sí que no es, digamos, sola del cultivo, sino que siempre en la relación con sus pueblos. Entonces, un poco la motivación de escribir de esto, además de que es tan potente, porque desde el punto de vista agronómico, el maíz es la hazaña más grande de la humanidad. O sea, ninguna de las otras que le dicen domesticaciones, que en realidad son transformaciones de plantas, nada de lo que comemos era así antes de empezar a comerlo, antes de que las culturas lo tomaran y lo transformaran, ninguna cosa. Pero en el caso del maíz, del arroz, que son los cereales fundamentales de la alimentación, y el trigo, la transformación es mucho menos que la que se logra con el maíz, ¿entiendes? Esos son todavía como espigas. En cambio, el maíz es una hazaña agronómica indescriptible de un cultivo que se puede plantar a nivel del mar o hasta más de 1000 metros y con ciclos que van de 3 a 4 meses hasta un año. Entonces, realmente es que, no sé, o sea, es una pregunta que, como ves, no puedo contestar simplemente. Pero sé que en el libro traté de dar algo así como traté de dar testimonio de lo que ha sido la resistencia,
contra las transnacionales y los transgénicos como modo de apropiarse de algo tan fundamental para los pueblos del maíz y los pueblos de México. Estamos hablando de que en Mesoamérica somos pueblos de maíz, hombres y mujeres de maíz. Uh-huh. Y estamos hablando, según tu libro, de cómo hay un conjunto de actores agroempresariales que quieren controlar la semilla, hacer negocio con la semilla, expropiarle a los campesinos esa semilla que durante 10,000 años ellos han cuidado, mejorado y diversificado. De eso trata tu libro en parte. Claro, es un poco como esa historia, es también la historia de lo que ha pasado con las transnacionales de los transgénicos, o sea, con los agronegocios que controlan justamente las semillas en todo el mundo y que han tratado por todos los medios de expandir el maíz transgénico en México y no lo han logrado. Entonces, de hecho, creo que debe ser, en términos históricos, una de las mayores derrotas que ha tenido la industria transgénica en el mundo, justamente es la resistencia al maíz transgénico en México en particular, en su centro de origen, digamos, en Centroamérica. Pero el libro también es como una especie de testimonio que es útil, por ejemplo, para entender incluso frente a la pandemia, cómo los agronegocios han ido transformándose, siempre bajo los mismos objetivos de controlar las semillas, de controlar la alimentación, pero cómo se han ido transformando de las empresas, que al principio son sobre todo empresas productoras de veneno, porque esos son todas las que controlan hoy en día las semillas en el mundo comerciales son productoras de venenos agroquímicos, agrotóxicos, y bueno, cómo empiezan de esa manera y luego cómo se van fusionando hasta las 4 que hoy controlan todo el mercado mundial. De transgénicos en absoluto, pero también cerca de las 2/3 partes de todo el tipo de semillas, no solo de las transgénicas, que siguen siendo Bayer, que es la que compró Monsanto, Corteva, que es el nombre nuevo de la fusión de DuPont y Dow, BASF, que ya estaba, y Syngenta, que también ya estaba, pero que en realidad ahora es propiedad de la mayor productora de agrotóxicos en China. O sea, es China en realidad. Silvia, ¿cómo le explicarías a quien no está familiarizado con el término qué es una semilla transgénica de manera breve y de manera sencilla? Ya. Sí, una semilla transgénica es una semilla a la que se le ha hecho un inserto de otro ser vivo en realidad, porque puede ser un insecto, una planta, puede ser animales, digamos, se le pone un pedazo de otra cosa para darle algún tipo de característica que no tenía esa. Y bueno, esa construcción en sí lleva a una cantidad de problemas en la semilla, pero en general, además, más del 85%, casi el 90% de todos los transgénicos que se han hecho en el mundo y también en maíz tienen que ver con hacerlos tolerantes a un agrotóxico, porque la idea de las empresas con los transgénicos era aumentar la dependencia a la venta de agrotóxicos. O sea, son vendedores de agrotóxicos, sigue siendo su principal negocio, y hacen estas semillas modificadas genéticamente, o sea, de ingeniería genética, para que resistan eso. Y eso lo hacen por estos medios antinaturales, digamos así, que jamás sucederían. No es lo mismo, por ejemplo, que un híbrido, en donde se cruzan diferentes variedades de maíz o diferentes variedades de otras cosas, pero son de la misma especie. Acá son de especies diferentes y es un injerto de laboratorio que nunca podría haber sucedido en la naturaleza. Cuando tú usas el término transgénico, diera la impresión de que le estás dando una connotación negativa, de que son buenos. Sin embargo, la industria de los transgénicos nos lo vende como un gran avance en la humanidad, como un paso adelante en la lucha contra el hambre, contra las plagas. ¿Por qué para ti los transgénicos no son buenos? Bueno, hay
hay muchas razones, pero la principal, bueno, una de las principales de ellas justamente es, en parte es la propia operación de la transgenia, o sea, esto que acabo de explicar, que los hace resistentes a un agrotóxico y que nosotros, digamos, ahora, hace 25 años que hay transgénicos en el mercado, este libro abarca 15 de esos años, digamos, o sea, en una perspectiva histórica, y ya podemos ver que todo lo que dijeron las empresas, nada se cumplió, nada, ninguna de las cosas que dijeron. No aumentó la producción, no resisten a las plagas, y lo que sí han dejado y se puede medir, y es una de las grandes controversias del momento, es una contaminación de agrotóxicos, sobre todo de uno de ellos, del glifosato, sin precedentes. O sea, el uso del glifosato aumentó más de 20 veces en los lugares, sobre todo en los lugares donde hay transgénicos, en los pocos países donde hay transgénicos. Y lo que se extendió fue el área de plantación, pero en pocos países, no la producción. Entonces, no cumplen con aumento de la producción. Por supuesto, nunca jamás tuvo nada que ver con el hambre, porque todos los transgénicos que se plantan hasta hoy en día, cerca del 80%, es para forraje de animales de cría en confinamiento. Entonces, eso no llega, digamos, como algo que va directamente a la alimentación. Van animales a cría en confinamiento, lo cual genera una cantidad de problemas, pero que además, por si la pregunta surge, bueno, los animales también son comida, digamos, los pollos, los cerdos, las vacas. Sí, lo que pasa es que más o menos solamente nos llega el 10% de la energía invertida en esa cría industrial de animales, ¿no? Entonces quiere decir que es un enorme desperdicio, es una enorme invasión de territorio, es un enorme desperdicio. Y por otro lado, bueno, lo que nosotros vemos hoy día, por ejemplo, que dicen que resisten a las plagas, y a esta altura es como una broma, porque esto que le decían el maíz con BT, que es lo único que hicieron resistente a las plagas, con Bacillus thuringiensis, le pusieron unos genes de una bacteria. Bueno, hoy en día no hay variedades solo con BT, todas son con BT y resistencia a 2, 3, 4 agrotóxicos, porque ha generado resistencia en las plagas, porque ha generado resistencia en las malezas, en las hierbas que se quería combatir, ¿no? Entonces, esto es la historia de los transgénicos, es una historia en donde producen menos, contaminan más y además, digamos, dejan residuos de agrotóxicos en los alimentos. Y otros dos aspectos, digamos así, que son importantes es que ¿Te todo... parece si esos otros dos aspectos los retomamos después de este corte? Perdón, sí. No, no, está muy bien. Vayan, continuamos conversando en breves instantes con Silvia Ribeiro. Estamos ya de vuelta con Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC, Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, conversando con su libro alrededor del maíz, los transgénicos y las transnacionales. Y antes de irnos al corte, Silvia, nos estabas explicando por qué no es cierto eso que las empresas agroindustriales afirman de que los transgénicos son un paso adelante para la humanidad en la lucha en contra del hambre y de la eficiencia productiva. Y nos ibas a señalar dos elementos que se quedaron en el aire y que podemos ver en este momento. Bueno, uno es que las empresas, digamos que todos los transgénicos están patentados, o sea, que tienen una patente de una empresa, no es como las otras semillas, no es como las semillas campesinas, que son, como dice la vía campesina, dice que son un legado de los pueblos al servicio de la humanidad. Y entonces esas semillas son, digamos, semillas de libre intercambio, de acceso, de la soberanía y el sustento de los pueblos y de la gente. Bueno, estas son semillas patentadas de una empresa que incluso quien planta transgénicos tiene que firmar un contrato de que no lo puede replantar, no lo puede hacer. Y si lo llega a hacer, se pone en una situación de ilegalidad. Entonces,
esto de que sean semillas patentadas, por ejemplo, hace que parte de las ganancias de las empresas ha sido desplegar ejércitos literalmente de detectives que iban a tomar muestras en los campos para ver si otras plantas estaban contaminadas, se habían contaminado, y hacer juicio contra esos campesinos. Entonces, digamos, a los 10 años de que habían empezado a sembrar transgénicos en Estados Unidos y en Canadá, habían cobrado, esto es una cifra que recuerdo, digamos, en general, pero habían cobrado más de $20 millones en juicios de patente con gente que se había contaminado. Pero habían cobrado muchísimo más, como 10 veces más, en los mismos juicios, sin ir a juicio, digamos, en la demanda, porque la gente ya pensaba que iba a perder y pagaba aunque estuviera contaminado. Entonces, esta situación hace, digamos así, que acorrala a los que siembran transgénicos, incluso a los que no los siembran, por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá, y hace que desaparecen otras opciones, ¿no? Entonces es una enorme dependencia con estas mismas corporaciones. Y el otro aspecto, digamos así, y el otro aspecto que quería nombrar es que eso además implica que esos mismos agricultores pagaron 30% más de sobreprecio por las semillas transgénicas. Eso es una comparación de hace poco de la profesora Jennifer Clapp de Canadá, que yo lo relato en el libro, en donde muestro que los que plantaron híbridos, cómo va subiendo el precio de esas semillas y comparativamente al de las transgénicos, y los que plantaron transgénicos tuvieron la misma producción que los híbridos, pero pagaron el 30% más cara la semilla, ¿no? Entonces esto es en esos países de siembra industrial, que como decía son muy pocos, todavía siguen siendo apenas 10 países que tienen más del 90% de la siembra de transgénicos. Silvia, en la Edad Media los siervos tenían unos gorros que los identificaban con los señores feudales, ¿no? Era muy claro que no eran en sentido estricto su propiedad, pero pues su mano de obra dependía de ese señor feudal. Hoy los campesinos ya no usan esos gorros, sino utilizan otras gorras que tienen como logotipo el de esas semillas que tú estás describiendo. Uh-huh. Hay una especie de nuevo tipo de relaciones serviles en donde la producción campesina, que es una producción que tiene cierta libertad, porque hay control sobre la tierra, sobre el agua, sobre la semilla, y a veces sobre los abonos cuando son naturales, se pierde para convertirse en una especie de jornalero al servicio de esas grandes empresas, o es exagerado describirlas? No, es completamente correcto, porque incluso eso que tú decías de los gorros de las empresas, todas esas gorras que usan, pero también, digamos, en los países, por ejemplo, no industriales, donde hay agricultura, mucha agricultura que no es industrial, existe ese tipo de penetración y es verdad, se genera una situación de dependencia con las empresas que más o menos son las mismas, son muy pocas las que les venden la semilla, el agrotóxico. Por ahora las de fertilizante están un poco separadas, pero ya se han unido con las de maquinaria. Entonces hay una tendencia a que son muy pocas empresas las que controlan el campo. Entonces quien se dedica a la agricultura química cae en esa dependencia y bueno, los transgénicos especialmente generan esa dependencia. Pero bueno, esto incluso no solamente en esos países. Y en los países del norte realmente es triste la situación porque además ya no son en realidad agricultores, sino que son contratistas, en donde trabajan por contrato con alguna de estas empresas, lo cual supuestamente les da más seguridad, pero en realidad lo que hace es ponerle una cantidad enorme de condiciones y cuando realmente están en problemas, de todas maneras tienen que acudir a seguros, etc. Entonces, es muy poco lo que deciden, ¿no? Y eso, por ejemplo, se muestra, algo de esos ejemplos también pongo, con el uso del agrotóxico dicamba, que es aún más tóxico que el glifosato, y que sin embargo, aunque no lo quieren los productores, de todas maneras han tenido
que aceptar la imposición de usar estas semillas transgénicas tolerantes a dicamba y este agrotóxico, aunque no lo quieren, ¿no? Porque han tenido una cantidad enorme de juicios sobre eso también. Silvia, si estas empresas son tan poderosas, tienen tantos recursos, tanto dinero, manejan los ministerios de agricultura de muchísimos países, están metidos en las políticas agropecuarias públicas, o sea, no solamente la acción del mercado sobre los campesinos. ¿Cómo explicarnos esto que tú desarrollas en tu libro, que es esa enorme resistencia de los campesinos, sobre todo en este caso de los campesinos mexicanos, para que no avancen los transgénicos, para conservar sus semillas? ¿Dónde está el secreto de esa resistencia? Bueno, por un lado hay una cosa que es importante reconocer, que la lucha, en México sobre todo la lucha parte de los campesinos, ¿sí? Es de donde se siente más y donde ha fortalecido y ha llevado esa lucha. Sin embargo, es bueno recordar, digamos, para todos los países, que en todo el mundo, creo que en el tema de los transgénicos claramente hemos ganado la batalla, digamos así, de la narrativa. Cuando cualquiera oye la palabra transgénico tiene un sonido negativo, no es solo para mí. Para casi todo el mundo, cuando la gente dice transgénico es casi como un insulto, ¿no? A nadie que uno le pregunte si prefiere comer transgénicos va a decir, sí, prefiero transgénicos. Eso en México solamente lo dijo Bolívar Zapata, que es un científico al servicio de esas transnacionales, y en realidad claramente hay un interés, pero nadie responde a ese tipo de cosas, ni siquiera los propios ejecutivos de Monsanto, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero en México, donde realmente está, digamos, la fortaleza, tiene que ver con eso de que el maíz está tan asociado a la cultura, a la historia, como empieza el libro, uno de los primeros artículos del libro, se refiere a esta historia de que la gente en México es de maíz, digamos, al Popol Vuh, ¿no? Digamos, y en donde cuenta, digamos, que hay hombres que primero los dioses hacen los hombres de madera y no les sirven, son demasiado duros, y los de barro son muy blandos, hasta que el maíz es realmente lo que es la esencia. Y esto habla mucho, digamos así, de la fortaleza que tiene, porque la resistencia al maíz transgénico en México tiene su origen en la resistencia campesina, pero digamos que hay grupos de todo tipo, ambientalistas, culturales, de trabajadores, barriales, de intelectuales. O sea, la resistencia en México enraiza en tantos lugares, que es eso lo que hace que no pueden superar esas barreras, pese a que, como tú bien lo dijiste, estaban y de alguna manera siguen estando muy entretejidas con las estructuras del gobierno, particularmente del Ministerio de Agricultura. Digamos, está el famoso caso de que en México, digamos, no es solo un sentimiento, pero también es una historia de la relación con el maíz como alimento, como parte de la cultura, de la autonomía, como parte de todo, diría yo, de la estética. O sea, el maíz en México, en el año 99 ya había una moratoria contra el maíz transgénico que la establece la entonces Comisión de Bioseguridad, no la actual, sino la que había desde entonces. Y luego Felipe Calderón, en el foro de Davos, que es el foro donde se reúnen las grandes transnacionales del mundo, intenta tirar abajo esa moratoria, porque Monsanto se lo pide. Entonces, desde el foro de Davos, él llega a México y dice que se termina la moratoria. La moratoria se establece justamente por el riesgo que se ponía a México como centro de origen del maíz, el riesgo de que se contagiaran, de que se contaminaran las variedades que le dan el respaldo de biodiversidad para el maíz de todo el mundo. Entonces, por eso decía, pero Calderón impone, a través con Monsanto, digamos, impone de que se rompe la moratoria, y sin embargo hay una resistencia tan grande de la gente que pese aunque llegan a hacer algunas siembras experimentales, lo tienen que suspender. Lo tienen que suspender.
una resistencia que se mantiene viva. Silvia Ribeiro, muchísimas gracias. Felicidades por tu nuevo libro. Muchas gracias a ustedes por llamar la atención sobre esto. Y bueno, los que quieren lo pueden descargar también gratuitamente del sitio del Grupo ETC. Magnífico. Y Muchas ustedes, gracias. amigos, amigas, muchísimas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce Palabras por Telesur. Hasta la próxima.